Muy bienvenida. Mira, en realidad es un gusto. Como sabes, estamos celebrando nuestro quinto aniversario de Gaceta y en estas entrevistas lo que queremos hablar es un poco sobre la libertad de expresión en sus términos amplios. Tú, como dirigente estudiantil, como dirigente social, pero también como vinculada al arte, en el movimiento de los festivales solidarios, ¿cómo crees tú que la libertad de expresión artística con vinculación política está siendo permitida o limitada en Guatemala y en la región centroamericana? Yo creo que está siendo perseguida, que está siendo silenciada, que está siendo desmantelada, porque es una forma muy atractiva de luchar, de contagiar, de generar. El arte es un medio de comunicación también, que sirve para comunicar, que sirve para denunciar, que sirve para llegar a esas otras sensibilidades que la política normal no puede llegar. Y entonces por eso es mucho más simbólica, mucho más profunda, y por eso también es importante siempre desmantelarla, ¿no? En esas lógicas autoritarias y dictatoriales en las que se encuentra actualmente el país. Yo creo que sí, yo creo que la libertad de expresión en general en estos momentos está siendo atacada, está siendo vulnerada y está siendo silenciada, no solo en el ámbito periodístico, sino también en el artístico. Ha habido persecución a algunos artistas, a algunos colectivos que hacemos arte. Se ha tratado también de querer vincular, ha habido también algunos secuestros express para alguna gente del mundo del arte, que no es algo que se sepa mucho en el país. Han ocurrido asesinatos también, alguna gente de los barrios populares, sobre todo, que se dedica a las artes. Entonces eso yo creo que es un mensaje como muy claro también de las estructuras de poder, porque sabemos que las artes justo hacen eso, hacen tejido social y nos permiten también pues contar historias desde otro lugar. Ahora, digamos que el arte en términos generales es una manera de expresión, pero esa libertad de expresar el repudio, la oposición, ¿cómo ves, digamos, a partir de este nuevo, de este gobierno, del gobierno de Yamatei o a partir de la salida de la CICIG, los Sí, espacios se cerraron, hay mayor posibilidad de expresión o cómo lo sienten? bueno, yo, digamos, en general, siento que los espacios en general para los artistas son espacios que siempre han estado ocupados o que siempre han estado, que son en realidad muy limitados los espacios para la expresión del arte, derivado de que el espacio público en Guatemala está privatizado, ¿no? Sabemos que los parques, las plazas, están privatizadas, derivado bueno, de la privatización que tenemos de todos los servicios, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Guatemala, muchos de los parques tienen un espacio de control social, están cercados porque no son de uso realmente público, ¿no? Yo creo que eso es algo inicialmente importante que se va reduciendo mucho más con el con los regímenes autoritarios. Y yo creo que desde Jimmy Morales y que se ha ido intensificando con el gobierno de Alejandro Yamatei, los espacios de arte, de expresión, sí se han ido cerrando, y eso es definitivo. Siempre ha sido inaccesible para los artistas poder tocar en el Teatro Nacional, por ejemplo. O sea, nunca ha habido un espacio real cuando ese es el santuario de las artes en el país. Además de ser una obra de arte hecha edificio, es un espacio que tiene todas las condiciones para que las y los artistas ocupemos ese espacio, y es completamente inaccesible, digamos. Eh, y entonces ya en las artes populares mucho menos. Yo conozco muy de cerca un proceso de jóvenes de un barrio popular que nosotros acompañamos en Belencito y Brigada, que a partir de su trabajo y su lucha ellos fueron recuperando espacios para poder hacer espacios de baile, de danza y de arte, y la Corporación Municipal de Misco les dio persecución en los últimos años. Entonces, definitivamente sí, o sea, los espacios se han ido cerrando, y como Guatemala es un país centralizado, cuando el presidente y las estructuras centrales
tienen políticas represivas con los artistas o con, sí, en general con los artistas, obviamente a nivel nacional se convierte en una política, ¿no? Que sabemos que todo el mundo comienza a hacer ese tipo de persecución y a cerrar más los espacios que incluso ni siquiera estaban abiertos. Ahora, tú que tuviste, que has tenido relación con, también con el arte y el movimiento social más allá de la ciudad capital, no digamos el interior, sino en las distintas localidades, ¿crees que hay alguna diferencia entre la posibilidad de expresarse en algunas comunidades, en los pueblos indígenas, en la costa, o lo que sucede en la capital es una realidad para todos? No, yo creo que las realidades son distintas porque las realidades territoriales son complejas y son diversas. Digamos, por ejemplo, en los pueblos y en las aldeas y comunidades es mucho más difícil hacer una actividad artística porque la gente se conoce. Y, por ejemplo, yo recuerdo algo que nunca voy a olvidar. Nosotros acompañamos muchas veces al comité de víctimas Avides Micay, que es del el Comité de Víctimas, Viudas, Hijos y Sobrevivientes del Genocidio en el Valle del Polochic y la Sierra de las Minas. Y para cada celebración que se hacía de la sentencia o el día de la dignificación de las víctimas de desaparición forzada o el aniversario de de la sentencia de Sepulsarco, por ejemplo, se realizan actividades artísticas y hay un grupo de artistas con el que hemos podido compartir nosotros desde hace varios años. Y cuando realizábamos acciones artísticas al salir del centro cultural de la comunidad, que es un ranchito muy chiquito donado por alguien de la organización, habían militares cerca. Incluso una vez que un militar nos acosó en la comunidad, que eran militares que en la época del genocidio fueron perpetuadores y Claro, claro, claro. que siguen viviendo ahí, que siguen estando ahí. Entonces, en ese nivel se vive y están viviendo muchas de las comunidades indígenas rurales que fueron y que siguen siendo asediadas tanto por la violencia y por el extractivismo, entonces yo creo, por el genocidio, perdón, entonces yo creo que está ese nivel de control a nivel comunitario y también está el otro, donde el nivel comunitario es una forma de protección también y donde en la comunidad se pueden vivir distintas experiencias de arte mucho más, digamos, cerradas y mucho más íntimas y mucho más hermosas que las grandes, ¿no? Que yo creo que también está esa otra experiencia que también la hemos vivido, pero en la ciudad. Entonces hay, digamos, como una política o una consecuencia de aislamiento. Uh-huh. No es posible juntar porque están puestas las antenas de la represión. Ah, claro, no, 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 o sea, algo que a mí me llamó mucho la atención es que nosotros estuvimos de manera autónoma y autogestiva montando Festivales Solidarios, es un espacio que monta caravanas itinerantes de arte en territorios indígenas que están haciendo defensa en contra del extractivismo. Entonces nosotros pues hemos montado espacios de arte en muchas partes del país y cuando fue el estado de sitio en la región sur del Estorizabal, porque hubo un atentado en la comunidad de Semuy, Uh-huh. el ejército lo que empezó a hacer fue actividades artísticas, como las que nosotros hemos montado en esa región, pero eso hecho por los militares, es decir, llevaron payasos militares, llevaron piñatas, llevaron no sé qué, y para nosotros eso fue un shock muy fuerte, y eso sí es algo que hizo el gobierno de Alejandro Yamatei, literalmente utilizar nuestras estrategias de trabajo, militarizarlas, como para limpiarle la cara al ejército y seguir perpetuando el terror y el control en las comunidades, porque eso definitivamente para nosotros para nosotros fue una cuestión muy dolorosa y muy también choqueante en el sentido de ver el nivel de cinismo que tiene esta dictadura. Y en las distintas artes, ¿cuál crees tú que son las artes que más limitaciones tienen de su vínculo con la sociedad y con el movimiento social? Bueno, yo creo que en este momento las artes muralísticas están siendo tachadas de vandalismo
Creo que las acciones de muralismo, stencil, graffiti, empapelado, que son obras de arte, Ujú. están siendo, y desde siempre, eso ya es política del gobierno de Álvaro Arzú, de destruir cualquier mural que se haga, de destruir cualquier empapelado que se haga, y entonces es algo que está ocurriendo y que ha seguido ocurriendo, pero que ahorita se ha intensificado. Yo creo que las artes, sobre todo de este nivel, digamos, son las que están siendo más atacadas. Creo que las artes musicales por el momento se han logrado mantener como en los espacios obviamente eh, controlados, ¿no? En un espacio controlado se ha podido mantener, pero ya no en el ámbito público como como montarnos en un escenario en una manifestación. Y Eso el, ya no ocurrió. y el digamos, la música, pero también el teatro, la danza popular, ¿tú crees que está, está controlada para evitar el contacto social o esas se han podido sobrevivir? Por ejemplo, Yo creo, ¿cómo? en los pueblos indígenas, por ejemplo, Ah, no, yo creo que es así. Yo creo que los convites, yo creo que, digamos, como a todo hay que transversalizarle ahora la pandemia, creo que esas se vieron detenidas, digamos, por el tema de la pandemia. Y es que eso es algo bien importante. El gobierno de Guatemala, el gobierno de Alejandro Yamatei, sí ha utilizado la pandemia para continuar prohibiendo las artes escénicas, musicales y de todo tipo con la excusa del distanciamiento social. Y eso sí es algo que sí ha pasado, porque yo recuerdo que empezaron a abrir restaurantes desde hace mucho tiempo y centros comerciales, y esta es la fecha en que muchos recintos artísticos todavía no los han abierto y no los han habilitado. Entonces, ese tema del uso de la pandemia para la digamos, para el control social del arte político o los espacios de arte, yo creo que sí se ha dado. Y las artes populares, en teoría, están ya empezando a retomarse en algunos poblados. Y yo creo que hubieron algunos poblados también rebeldes que ni siquiera acataron en ningún momento y que siguieron montando sus espacios como manera de catarsis que son también social, ¿no? Porque yo creo que la pandemia económica, social, emocionalmente ha dejado un país muy dañado y por eso las artes cumplen una función muy importante de alimentar, ¿no? Por eso son parte fundamental de la libertad de expresión y que sí, y lo conversábamos con algunos amigos, que sí, el tema de las artes, además de ser muy mal remunerado y precarizado en el país, también ha sido de los más olvidados que hay en materia de reparación, ¿no? y en el movimiento social, digamos, especialmente tú que vienes del movimiento estudiantil muy recientemente, ¿cómo ves ese, ha logrado mantenerse esa continuidad, ese vínculo, o hay rupturas a partir de los procesos últimos, digamos, el fraude electoral en la universidad, la imposición del nuevo procurador, etcétera? Es decir, ¿cómo ves tú ese vínculo de generacional entre básicamente en el movimiento estudiantil y el movimiento artístico juvenil? Yo creo que nosotros sembramos una semilla y fuimos parte de un proyecto de generación en el movimiento estudiantil que sembró el tema de la idea de la reivindicación y la lucha desde el arte como una forma, como una herramienta política. Y yo creo que en este momento los estudiantes, en la medida de sus posibilidades, han tratado de continuar con esto, porque hay un proyecto en este momento que nosotros estamos apoyando de murales dentro de la universidad, tanto en el CUM como en la ciudad universitaria, realizado por estudiantes. Entonces, digamos que en la medida de la criminalización, la represión y la violencia que hay, los estudiantes están tratando de continuar con el legado de la memoria. Y últimamente he visto que han habido actividades artísticas alrededor de cada 15 días. Y eso también es bastante bueno porque mantiene viva la llama de la creatividad y el llamado de los estudiantes a expresarse justamente desde este otro lugar. Yo creo que incluso en medio de la represión y la violencia, en específico en el movimiento estudiantil, el trabajo de las artes ha mejorado incluso mucho de lo que nosotros pudimos hacer en su momento,
porque estábamos en otra dimensión en otra dimensión del trabajo político. Yo siento que ahorita hay una mayor comprensión de los estudiantes del trabajo con el arte, que no fue el mismo que de la gente de mi generación, digamos, como hubo una ruptura en el movimiento social, en el movimiento estudiantil como tal, creo que a nosotros nos tocó empezar desde el aire otra vez a construir Ujú. un montón de cosas y es hasta casi 10 años después, por ejemplo, que yo veo, quizás unos 8 o 5 años, que yo veo que el tema del aporte que concretamente yo pude haber hecho en el movimiento estudiantil con el tema del arte, hasta ahora lo estoy viendo más consolidado, digamos, Es pero decir, ha sido, hay mayor expresión sí, vinculada al movimiento mucho más estudiantil, a la comunidad. artística, digamos, Sí, porque lo que pasa es que artística. yo recuerdo que en mi época nosotros intentamos cientos de veces tuvimos tomada la rectoría, igual 180 y pico de días, intentamos hacer festivales, pero que no trascendían, digamos que era una cuestión muy simbólica, muy pequeña, y yo siento que ahorita los estudiantes han estado haciendo cosas interesantes, porque obviamente la gestión cultural y el organizar eventos culturales requiere de práctica y requiere de una experiencia. Y yo creo que desde los que venían antes de nosotros y los que han estado tratando también de hacer desde ahí, se ha podido aportar, que eso es lo que tiene el movimiento estudiantil, lo que todo se abona, en todo se abona, en todo se abona, en lo malo también se abona. Llegando un poquito al cierre, tú también tienes una característica del periodismo comunitario. Sí. Ese periodismo comunitario, ¿cómo, a ver, cuáles son las limitaciones y libertades que en estas condiciones de país tiene? Bueno, yo concretamente en mi experiencia, pero viendo también la de otros compañeros, es que, por ejemplo, cuando uno viene de un territorio, uno tiene muy claro el panorama político, uno conoce el terreno en el amplio sentido de la palabra, o sea, vos conoces el terreno geográficamente, conoces el terreno político, conoces los antecedentes y entonces es mucho más sencillo para nosotros organizar, documentar y vincular, digamos. Entonces, eso es la facilidad que te da el periodismo comunitario, de ser de la comunidad, de conocer la dinámica y de ser parte de la resistencia o de la organización comunitaria, que eso yo creo que es fundamental en la mirada desde donde se hace el trabajo de comunicación comunitaria. El problema sigue siendo también el mismo, y como son dinámicas comunales muy pequeñas en algún momento, el control, la violencia y el asedio son mayores. A nosotras nos pasó algo muy concreto en septiembre del 2020 y es que estábamos en Totonicapán después del encierro de la pandemia y yo llego a mi pueblo, queremos subir al bosque, que es nuestro hogar, y ahí nos tocó terminar documentando tala ilegal. Y lo que fue peor después es que hubo un ataque, un intento de homicidio ahí por documentar eso. Y entonces la respuesta de la comunidad no fue la que esperábamos. Entonces eso es lo que ocurre en algún momento, digamos, el nivel de violencia y de control que puede haber también es mucho más difícil, ¿no? La impunidad también que hay en los asesinatos y persecución a los periodistas comunitarios es una cuestión como muy cotidiana. Entonces, eh, al fin y al cabo, tiene sus pros y sus contras. Yo siempre he sido Sí, muy la crítica de comunidad, eso. como pasa con los artistas, con el periodista, con el informador, no logra protegerlo, sino más bien le teme al manejo Sí, de la información. es que exactamente, o sea, lo que ha habido también es que yo creo que ahí es algo fundamental que opera en el movimiento social guatemalteco y yo creo que en distintas partes de Latinoamérica también, es que Guatemala, vos sabes muy bien que es un país perfectamente contrainsurgente, ¿no? Y parte de esa estrategia permanente de contrainsurgencia está en la implementación de campañas de difamación, de campañas de odio. Entonces, una forma, digamos, de deslegitimar el trabajo del rol del periodista o de la periodista comunitaria es vincularla a cualquier campaña de difamación para poder desacreditar la voz crítica o investigativa o de lo que sea. Y eso a nivel comunitario sí tiene peso. Digamos, en la ciudad, por ejemplo, Rodrigo Polo, un ejemplo,
que es un vocero de la Fundación contra el Terrorismo, montó una campaña de difamación contra de mi familia, y en la ciudad todo el mundo lo repudió y todo el mundo sabía que eso era una campaña de odio, pero en Totonicapán, por ejemplo, esa campaña de odio tuvo mucho eco. Y entonces la gente empezó a creer lo que ese pasquín de discurso de odio, porque no es nada más que eso, decía. Y entonces obviamente cuando nos agreden en el bosque, lo que ocurre es, ay, pero sí es a saber en qué andan metidas, por ejemplo, ya sabes tú esa típica de la guatemalidad, ¿no? De saber en qué andarán metidas, entonces por eso les pasó eso, básicamente. Entonces es una cuestión bien complicada. Entonces yo afortunadamente y desafortunadamente entiendo las dos dimensiones, la comunitaria, pero también la de la ciudad. Entonces sé en algún momento la ciudad es súper insegura para muchas cosas, pero segura para otras. Claro. Y viceversa, ¿no? Y la ciudad y la comunidad puede llegar a ser importantísima y muy segura en unas, pero también muy compleja en otras, ¿no? Entonces, sí. Por sus propias dinámicas territoriales, Claro, por ¿no? supuesto. Sí, 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 Y definitivamente. finalmente, ¿qué perspectiva le ves tú al movimiento estudiantil actual en esta coyuntura en el que se le mezcla, obviamente, mucho el movimiento artístico? Sí, bueno, yo creo que yo tengo mucha esperanza en las cosas que el movimiento estudiantil actual puede construir dentro del proceso, que creo que vaya mucho más allá del fraude. Yo creo que esto ha trascendido ya de unas elecciones a rector, aunque por supuesto es un hito muy importante en esta coyuntura. Considero que ya hablar de la Universidad de San Carlos es hablar de reivindicaciones importantes que trascienden incluso ya la universidad. Por eso yo siempre decía hay que involucrar a más sectores, porque lo que ocurre con la San Carlos es una muestra de lo que va a ocurrir con el país. Entonces no puede ser solamente una cuestión que nos atañe o que atañe solo a la comunidad universitaria. Yo creo que los estudiantes ahorita están en el movimiento estudiantil, es eso que tiene, ¿no? Que es, eh, nos permite equivocarnos un montón, porque eso es lo que nos permite el movimiento estudiantil, es tan bonito que hasta te da la posibilidad de equivocarte, pero creo que sin temor a equivocarme, si no se logran romper esas barreras de contrainsurgencia y de desconfianza que hay normalizadas en el movimiento estudiantil, va a poder ser muy difícil darle una continuidad al movimiento. Yo creo que hay muchas cosas que el movimiento tiene que trascender, que tiene que resolver, y bueno, creo que lo están haciendo en la medida de lo posible. Entonces yo creo que los estudiantes ahorita están librando también una criminalización fuerte. Hay 4 o 5 estudiantes, si no estoy mal, que tienen ya un caso penal abierto, que están yendo a entregar declaraciones, que han estado dando declaraciones ya frente al Ministerio Público. Sabemos que son casos espurios, pero el objetivo que sabemos siempre de la criminalización es la desmovilización, ¿no? Entonces eso yo creo que va a ser importante. Creo que es importante que pueda poder construirse desde la confianza, que es lo que más cuesta en el movimiento estudiantil, construir desde ahí y sobre todo trascender de los individualismos, que eso es algo muy complejo ya en una sociedad como la nuestra, tan compleja, ¿no? Que creo que, y que sigue siendo el reto del movimiento social guatemalteco en general, ¿no? Es que sí, Gracias, Lucía. Realmente es aleccionador escuchar de gente joven como tú todas estas reflexiones. Pareciera que llevaras años de años en la brega. Eh, y te deseo todo lo mejor en todo lo que viene. Un grande abrazo. Cuídate.